Muy buenas tardes, hoy comenzamos la Roda al Día hablándoles de este libro que tengo aquí y que ha escrito Miguel Ángel Rubio Sánchez. Se titula IASA y la cosechadora española, se acaba de publicar y bueno, pues para hablarnos del contenido de este libro, cómo se ha gestado y lo que vamos a poder encontrar en él, pues tenemos aquí a su autor, a Miguel Ángel Rubio Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos y bueno, en primer lugar me gustaría que explicásemos por qué te interesa este tema de la cosechadora española, por qué decides investigar y publicar un libro sobre esta cuestión. Bien, pues como son varias preguntas en una, vamos a ir recapitulando. Pues en primer lugar diremos que una cosechadora es una máquina muy compleja, ¿de acuerdo? No es una máquina, son 5 o 6 máquinas en una máquina. Es una máquina que es segadora, cortadora, aventadora, trilladora y después posteriormente picadora y esparcidora. Entonces llegar a ese prodigio mecánico, ¿de acuerdo? Es una serie de fases que en el tiempo se tiene que desarrollar, ¿de acuerdo? En una serie de inventos previos hasta que poder llegar ahí. Entonces ese hito en España lo hicieron los Albajar, Fernando Albajar desde un punto de vista empresarial, con Eleazar Arrieta desde un punto de vista mecánico, se unieron por digamos, devaneos del destino y llegaron a ese prodigio mecánico. Pero la historia siempre tiene unos muy deliberados olvidos y hay que reparar su curso, porque decía Séneca que nunca, de acuerdo a la historia, sepulta las cosas al olvido, sino que siempre las arroja a la luz. Entonces lo que hemos hecho es rescatar del olvido la hazaña épica, si cabe, que realizaron aquellos hombres y restituirla de nuevo en el presente. Y luego la siguiente pregunta que has formulado, pues mi vinculación con las máquinas, bueno, se puede decir que yo soy un amante de las máquinas, ¿no? He restaurado varios tractores clásicos, tengo 3 tractores restaurados. Empecé con el de mi abuelo y luego me vi inmerso en el curso de otros 2. Y desde pequeño siempre, por ejemplo, yo estaba en el instituto, estaba en el colegio y me iba siempre pues, a preparar las máquinas. De hecho, yo he estado quitándole el motor a una, cambiándose la otra. O sea que desde pequeño he tenido filiación con ellas, me han gustado. Bueno, Miguel Ángel, bueno, pues cuéntanos un poquito qué vamos a encontrar en este libro, qué contenido tiene este libro. Pues cuando empecé a confeccionarlo me di cuenta que tan importante era, digamos, la parte de raigambre textual, lo puramente de acuerdo redactado, como que también era muy importante, digamos, la parte icónica, las imágenes. De acuerdo, estamos hablando de algo que no existe, estamos hablando de los años 50 del pasado siglo, de acuerdo, hasta el año 93, que cerró la empresa. Entonces, para mí ha sido tan importante el acopio de imágenes, de acuerdo, tenemos testimonios, por ejemplo, en la página 510 podrás encontrar los 2 primeros modelos de cosechadoras que fabricaron, los 2 prototipos, ¿de acuerdo? Y encontramos hasta las reuniones de la empresa, encontramos fotos de los miembros de ellas, ¿de acuerdo? De Eleazar Arrieta, del equipo de ingenieros. Y luego, pues, la articulación del libro, tenemos un prólogo que escribió Eliodoro Catalán Mogorrón, nos ha honrado con su presencia, que es la persona que diseñó el último tractor que se fabricó en España, el Ebro Kubota K1. Nos acompaña en el prefacio Carmen María López López, que es profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la UNED. Y luego, como representante de la familia Albajar, de los hijos del prodigio, nos acompaña Jorge Albajar Barrón. Los primeros capítulos se articulan como un estudio, de acuerdo, de qué variables se tuvieron que dar contextualmente para llegar, digamos, a ese prodigio y dónde irrumpió el prodigio, de cómo lucharon mecánicamente y empresarialmente para defender su proyecto y cómo fueron exponencialmente creciendo, porque esta empresa, aquí se habla de las cosechadoras, pero también en otra serie de capítulos se trata de otros avatares que hicieron. Llegaron a hacer armamento militar como el lanzacohetes Teruel, sembradores de minas, y luego incluso en los años 90, cuando Internet estaba empezando, ellos estaban haciendo proyectos de robótica, recolección de cítricos a través de aspiración imitando el brazo de la acción humana, y otra serie de resortes que ahora hablaremos. Y luego en los siguientes capítulos pues se habla de toda la historia de metamorfosis que fue sufriendo la empresa, de acuerdo, hasta llegar desde los Albajar Grasa, que fueron los padres, hasta los Albajar Barrón, un relevo generacional. En el siguiente capítulo se hace un estudio de cómo fueron superando cada uno de los modelos con patentes y demás, de acuerdo, desde lo que sería la IASA P, que hicieron en el año 1958,
hasta llegar a la IASA 5000, que es la que vendían en el 93. Y el siguiente capítulo, que sería un capítulo de conclusiones, por así decirlo, es un estudio de la situación en la que se encuentra ahora mismo el sector primario, a raíz de todas las legislaciones nuevas que están haciendo, y planteamos una pregunta. La pregunta es si se podría volver a repetir el prodigio de no tener que importar máquinas y poder volverlas a fabricar en España. Ese sería lo que se trata. Y luego creo que hay 20 anexos de fotografía. Bueno, pues vamos por partes. Esa pregunta, a ver si al final de esta entrevista la podemos resolver, pero vamos a comenzar por el principio, el contexto, esa primera parte del libro, a grandes rasgos, en qué contexto comienza a trabajar esta empresa. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que estamos en una época en la que hemos superado la primera fase de, digamos, de autarquía del franquismo y, pues, por así decirlo, se juntan, como he dicho anteriormente, en el tiempo, por un lado, los afanes y formación empresarial de Fernando Albajar, con el apoyo de sus hermanos, pero el estratega, digamos, desde un punto, la cara visible de la empresa era él. Y en el devenir, pues, dio la casualidad de que se juntaron con Eleazar Arrieta. Eleazar Arrieta era el estratega desde el punto de vista mecánico. Sin ellos, sin la conjunción de ellos, nunca se hubiera llegado aquí. Hay que pensar que Eleazar Arrieta no tenía ningún tipo de formación académica, ¿de acuerdo? Él era una persona, pero, por ejemplo, era capaz de montarse la tele de su casa. Era ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, de acuerdo, cuando Fernando Albajar se lo llevaba a Colonia, Alemania, a ver las cosechadoras, por ejemplo, la FAR M88, posteriormente la FAR M1000, lo ponían una hora observando una máquina de aquellas y le decía, la podemos imitar, porque en la época sí que se imitaba. Por ejemplo, los tractores barreiros, el motor que montan es una copia de la Scania Babies. O, por ejemplo, de acuerdo, el resto de maquinaria barreiros son una copia de los motores Perkins. O sea, que ese tipo de cosas en la época se hacían. Igual que el reaprovechamiento de materiales. Las cosechadoras montan las bombas del Austin Martin, del coche. O, por ejemplo, montan otras piezas del SEAT 124. O en Ebro, por ejemplo, la serie 6000, los faros delanteros son los mismos que los Pegaso Tecno. Era algo que se reaprovechaba los materiales. Pues Eleazar Arrieta, cuando observaba esas máquinas, decía que no solo era capaz de imitarlas, sino que era capaz de mejorarlas. Entonces él pensaba y efectivamente, por ejemplo, les diseñó el sistema de doble limpia. La máquina esta pasa, digamos, el grano por dos tipos de cribas y el grano sale como un paquete de arroz limpio, más, a lo mejor más que algunas actuales. Más que cualquiera no, pero más que algunas actuales. Entonces, en ese contexto tenemos que pensar que estamos hablando de que la gente hacía todavía las labores con animales, con trillo, de acuerdo, accionado por tracción animal, con aventadoras accionadas con los primeros tractores. Entonces, había otra serie de marcas, de acuerdo, en el contexto, pero funcionaban bajo patentes alemanas. Por ejemplo, la Sakafar en 9 años construyó 1.500 cosechadoras, pero esas cosechadoras eran una copia de lo que se había hecho, por ejemplo, de acuerdo, en Alemania o en Bélgica. Entonces, en el contexto europeo, para que nos hagamos una idea, el padre de la cosechadora europea es Claeys, de ahí vienen las Clayson. Claeys llegó en el 52 al prodigio. Él empezó haciendo trilladoras estáticas, de acuerdo, motores, y luego pues implementó la serie de inventos que venía haciendo desde 1900, desde los primeros años del siglo XX, y lo llevó. El siguiente hito lo hizo August Claas, que sirva como anécdota. Cuando llegó ante un comité, de acuerdo, de científicos pidiendo subvención y pidiendo apoyo, de acuerdo, y demás, les dijo que quería hacer una máquina que transformase el flujo transversal en un flujo longitudinal, que fuera acarreadora, segadora, trilladora, aventadora, picadora, esparcidora. Le dijeron, no es posible. Y dice, vale, lo haré yo solo, porque no lo veían factible, ¿no? Luego, posteriormente, llegaría en Francia Braut, que esas máquinas se importaron a España, y luego en Italia lo haría Giuseppe Laverda en el 58, y nosotros llegamos en el 59, y los miramos de frente a alemanes y a norteamericanos. Hay que pensar que, por ejemplo, en el momento de cierre, estamos hablando que una cosechadora importada de Alemania podía valer del orden de, a lo mejor, vamos a poner, entre 10 y 14 millones de pesetas. Y nosotros lo hicimos por 5. Y en una calidad muy competitiva, porque era la única manera que tenemos de abrirnos mercado. Entonces, en ese primer capítulo lo que se bosqueja es precisamente cómo IASA es la única máquina 100% nacional, fabricada con mano de obra española, que le plantó frente a todos esos fabricantes y que compitió con ellos y tuvo que abrir un hueco, con su lema que decían, vamos a llevar Huesca por España entera. Bueno,
La verdad es que es sorprendente, ¿no?, todo esto que nos estás contando y que se refleja aquí en este libro, Iasa y la cosechadora española. Estábamos hablando de la empresa y bueno, que además de la cosechadora, bueno, pues se dedicó al armamento, a la robótica. Cuéntanos también ahí cómo exploró esos caminos. Empieza previamente, digamos que todo responde hay que pensar en la mentalidad de su creador, Fernando Albajar, con el apoyo de sus hermanos. Fernando Albajar, de formación, de acuerdo, él es un ingeniero, ¿vale? Un ingeniero vinculado a puertos, caminos, canales y construcciones, obras públicas. Entonces, los primeros momentos de IASA los vertebró en la fabricación de remolques, abonadoras y un arado arrancador de remolacha, que fue la primera patente que hizo. Después le seguirían muchas otras. Pero también vertebró, de acuerdo a su formación, otra parte de la empresa, que es la fabricación de bovedillas. Y eso les llevó luego a la fabricación del hormigón armado, centrifugado, pretensado y vibrado, que es con lo que harían los puentes de las carreteras y otras construcciones que en la época fueron importantes. Esa empresa luego, en el año 70, se escindiría de IASA. Y no solo era esta empresa, no hay un holding, pero era un grupo de empresas. Es que hicieron también... los Albajar hicieron otra empresa que se llamó Proalsa, que construyó polígonos industriales. Hicieron otra empresa que se llamaba Alvisa, de acuerdo, que era la destinada a la fábrica de bovedillas, de cerámica y demás. Hicieron otra empresa que era una inmobiliaria, de acuerdo, que era Alcance, y luego fue promotora de viviendas también. Para que te hagas una idea, la zona de Huesca llegaron a construir 2.000 viviendas, ¿vale? Y tenían empleados, entre todas las empresas del grupo, tenían empleados a más de 1.000 personas. ¿Vale? Entonces, cuando este grupo cayó, Huesca se convirtió en una ciudad de servicios. Entonces, la ruptura del tejido industrial, cuando entramos dentro de los márgenes de la Comunidad Económica Europea, tuvo el precio de que el tejido industrial se desmanteló y quedamos en una potencia de segundo orden. Ya de fabricar y vender pasamos a exportar, y eso son pérdidas. Entonces, cambia el ciclo de la economía. Y como tú has dicho, pues aparte de eso, pues fueron desarrollando luego el lanzacohetes militar Teruel, que se vendieron unidades hasta el gobierno de Gabón. Y allí funcionaba perfectamente porque por el efecto de la ley de Coriolis no tenía variabilidad los gonómetros. Y llegaron a hacer sembradores de minas también, pero esos no se llegaron a comercializar. Y también se metieron en proyectos de robótica cuando ni siquiera aquello era una utopía. Estuvieron fabricando el Citrus, que era un robot que imitaba la acción de la mano humana para no tronchar, digamos, el fruto, ¿no?, el rabillo del fruto, sino para aspirarlo como hace la mano. Y también hicieron máquinas de injertar rosales con robótica y otro proyecto para construcción que se llamaba el GEO. ¿De acuerdo? Eso estaba hecho con organismos como el CEMAGRET, Meillan, Pelen en Francia, y trabajaba a nivel internacional, también con el, digamos, apoyo del Centro de Investigaciones Tecnológicas, que concedía préstamos, digamos, a un bajo nivel de interés. Pero estaba metida en cosas importantes y digamos, dejar un hito patente. Bueno, la verdad es que estamos viendo también, mientras nos estás contando todo esto, Miguel Ángel, estamos viendo unas imágenes que corresponden a un vídeo, y me gustaría que nos explicaras qué se puede ver en este vídeo, que está relacionado con el tema, por supuesto, y si alguien lo quiere ver, ¿dónde lo puede ver? Vale, esas imágenes que han aparecido es uno de los 3 tractores que he restaurado. Ese es un Ebro 684 del 73. Lo desmonté entero, pieza a pieza, me llevó 240 horas de trabajo y lo volví a montar. Llevo un Perkins, un 6.305, 6 cilindros, 5.000 centímetros cúbicos. Lo encontré de palo de gallinero y tenía el bloque motor reventado, como se ve ahí, y lo pude rescatar y lo pude reventar. Me gusta con ese hacer rutas, lo utilizo para eso porque es de grupo largo y corre más que los normales, ¿no? Entonces puedes ir un poco más de velocidad. También aparecen de otros, es en la caja de cambios del primero que restauré, que es el de mi abuelo, que bueno, lo pude rescatar también del olvido y darle otra vida más. Ese es el 155 de mi abuelo, en ese me crió yo en la infancia. Y bueno, pues son imágenes, eso está todo en mi canal de YouTube, Miguel Ángel Rubio Sánchez, lo pones y salen. Y no sé si aparecerá alguna imagen más del último que restauré, que es uno del 84, que ya es más grande, un Ebro 6125. Ese es mi padre con él, con uno de los que restauramos.
Y sobre el vídeo que decía que también se puede ver un vídeo que además dura algo más de 40 minutos, creo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué se puede ver en él. El vídeo, de acuerdo, que preparamos un vídeo promocional para, bueno, dar a conocer un poco en este vídeo, ese que está apareciendo, en el que aparecen, pues, digamos, una síntesis de lo que es el libro, cómo se ha fraguado, y pues en él se explica quién son las personas, de acuerdo, que han colaborado en el proyecto, cómo se llevan a cabo las horas de estudio, las horas de investigación en archivos, y he procurado darle un toque, de acuerdo, pues que tenga ese cariz. Y aparecen también muchos testimonios de usuarios que lo han leído ya, de acuerdo, y nos han, pues, legado su opinión. Aparece, por ejemplo, Ángeles, que es agricultora, transportista. Aparecen también Helio Catalán, que es, bueno, profesor en la Universidad Nebrija y es la persona que diseñó el último tractor fabricado en España. Aparece Eugenio Monesma, el productor de Pirene, que se dedica a hacer documentales cinematográficos y, digamos, nos ha sido nuestra persona de apoyo en Huesca, ¿no? Él fue el que nos brindó el acceso a archivos, bueno, pues a todos los elementos. Aparecen también, bueno, estudiosos, profesores de universidades. Aparezco yo por ahí también en algún momento, también como breve intervención fugaz. Y, en fin, pues he querido darle, digamos, la palabra a los lectores, sobre todo a gente del sector primario, gente del sector de la investigación y otra gente, digamos, cotidiana que ha utilizado estas máquinas y que es testimonio de ello. Bueno, Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo te ha llevado investigar, escribir, el vídeo, que supongo que también el guión será tuyo, en fin? Cuéntanos todo esto, este trabajo, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Yo lo voy a pensarlo, te lo voy a exponer como lo siento yo. Este es mi libro número 10 y digamos que los otros libros han sido una preparación para llegar aquí. Porque en este libro, como tiene el tejido de hazaña épica, pues le he dado un trasunto épico. Hay momentos que tiene textura ensayística puramente, entonces se describen datos, se diserta, otros que es concepción analítica, otros cuando tiene momentos emotivos que es prosa poética, pero todo ese campo de ensayo no lo pudiera haber hecho si no hubiera escrito los otros previos, porque es donde me he fraguado. Lo que es la confección del libro, de acuerdo, ha ido más rápida, pero lo que es el acopio de datos y la investigación sí que me ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo, pero también he de decir que he tenido suerte. Es decir, si yo no hubiera tenido la curiosidad que desde pequeño, de niño, tuve por irme con la gente que tenía máquinas, por observarlas, por participar desmontando, yo nunca podría haber entendido todos los mecanismos que hay ahí dentro. Si yo, por ejemplo, no hubiera cometido las labores de restauración de esos tractores, yo nunca podría haber escrito cómo funciona desde un punto de vista mecánico un motor o este tipo de cosas. Sobre todo, de acuerdo, la presencia de Eugenio Monesma, de acuerdo, que en Huesca fue el que me puso en contacto con todos los empleados de la fábrica, que me puso en contacto con la gente del archivo, con este tipo de cosas, no hubiera sido posible confeccionarlo. Y eso se remonta a tiempo atrás, ¿no? Luego, aparte de eso, hay otro punto que fue cenital, que fue que yo en redes sociales me encontrase con el descendiente de la familia Albajar. Ese hecho de que yo ya tenía el libro bastante confeccionado, pero cuando me crucé con Jorge Albajar empezamos a intercambiar las primeras frases y él, pues la idea, le dije cómo lo llevaba, le gustó y me dijo, te vamos a ayudar. Entonces él sacó los archivos de la familia, sacó las fotos familiares, entonces digamos que el libro creció cuantitativa y exponencialmente. Hubo que reformular todo, pero ha quedado mucho mejor. Y aparte de eso, pues es lo que dices tú, lo del vídeo, lo de la propia edición del libro, he colaborado yo también. ¿Por qué? Porque a mí me mueven más los ideales que lo puramente crematístico. Entonces mi idea es hacer un libro de talante democrático que pueda llegar a todo el mundo. Entonces, para abaratar costes, ¿de acuerdo?, he hecho yo la edición porque yo, bueno, pues tengo carnet de dron, me gusta la edición de vídeos, más o menos me puedo defender en eso. Entonces he conseguido que el libro salga a color, todas las imágenes, y que podamos hacerlo a un precio competitivo, porque un libro a color, pues no hay nada más que ver lo que vale un manual de medicina, por ejemplo. Un Sobota o cualquiera de ellos, estamos hablando de que puede valer el libro 70, 80 euros. Y hemos conseguido que un libro que es a color de 651 páginas pueda salir por 25 euros. Entonces, en ese han sido mis afanes. Pero digamos que la vida en sí la he vertebrado para prepararme para escribir algo así. Y ahora, con humildad lo digo, y siempre mirando lo que uno ha hecho, con respeto, y necesitas distancia para enjuiciar los fenómenos que haces, porque solo el tiempo te lega un prisma real y certero de lo que uno hace.
pero yo ahora mismo cuando, con motivo de esta entrevista, voy a echarle un vistazo y voy a leerlo, lo miro con respeto, no sé si voy a poder superarlo. Ya me he planteado una meta muy fuerte, ¿de acuerdo? Porque la base de documentación, todo lo que tiene, el acopio de fotografías y lo que te he dicho, di con otro concepto, que es la hospitalidad oscense. Los oscenses pides y te dan a manos llenas. Por ejemplo, iba y veía a alguien que tenía grúas de IASA, que IASA también fabricaba grúas, que se me ha olvidado decirlo, grúas de gran tonelaje. Digo, ¿le puedo tomar una fotografía a la grúa? Dice, no, déjame tu teléfono y espérate un momento. Y llegaba y tenía 50 fotografías, y eso no lo hace nadie. O coger y, oye, ¿le puedo grabar a la cosechadora? Toma, lo que te haga falta. Entonces, cuando, por ejemplo, en otros libros, incluida la tesis doctoral, para poner un texto tenías que estar de permisos, de tal, aquí he encontrado las puertas abiertas, y eso ha facilitado que el libro tenga cuerpo. Por ejemplo, aparecen hasta las escrituras de la empresa, documentos en que en sí la gente podría ser más recelosa, y yo he tenido acceso a eso, y eso le ha hecho crecer. Informes internos de la empresa, todo. He tenido acceso a documentación abierta. Bueno, y una vez que está todo eso hecho, que, bueno, lleva muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero, supongo, hay que buscar una editorial que lo publique, y en este caso también es de Huesca, ¿no?, la editorial. Cuéntanos un poquito cómo llegas hasta ella. Pues el azar, y primeramente, bueno, yo había publicado el último libro, el de Geografía de la Luz, poesía última de Eloy Sánchez Rosillo, con la editorial Chamán. Yo ya tenía el libro terminado y hablé con el editor, pero el editor dijo que, pues, que el tema se le iba de lo que ellos, digamos, era su marco editorial, ¿no? Pues la crítica literaria, la creación literaria, y que esto no les encajaba, ¿vale? Entonces, aquí entra otra vez en juego la mano de Eugenio Monesma, ¿no? Eugenio Monesma me dijo, dice, hay una editorial en Huesca que se dedica preferentemente a rescatar, digamos, lo autóctono, temas de, por ejemplo, Eugenio Monesma había publicado varios libros allí sobre los oficios milenarios, oficios perdidos, que ya no existen, ¿no? Como las personas que se dedicaban a hacer el pan de oro, o los chamizos de pastores, cosas así, ¿no? O lagares antiguos. Entonces hablé con José Luis Añaños, que es el editor, y el hombre, pues, le encantó la idea desde el primer momento, y bueno, pues él me dijo que iba a intentar hacer la edición, que no fuera pegado el libro, sino cosido, que efectivamente lo ha conseguido, que fuera color, y a ver cómo salía de la mejor manera posible. Y el hombre verdaderamente es un hombre muy capaz, a sus 70 años, muy eficiente, y bueno, pues él es el que se encarga de la distribución y lo está llevando genial. Yo estoy muy contento con él, y verdaderamente se ha preocupado por la edición, por hacerla bien. Hizo sus pruebas de la portada, de los elementos, me lo devolvió. Dice, vamos a ver si podemos mejorar esto, pásamelo en tal archivo, esta no sé. O sea que sí, es un buen editor, y di con él, y a través de su librería lo hizo bien. Incluso el primer día que salió me llegó a decir que se vendieron 100 ejemplares. O sea, el primer día fue boom. Dijo, hay que hacer otros 100, ¿no? Entonces, una persona eficiente. Estoy muy contento con esta editorial. Muy bien. Bueno, decir que el libro va acompañado de estas postales que son de Huesca, porque la editorial es de allí, y bueno, pues quien lo adquiera también tendrá estas postales, que son muy bonitas. Bueno, pues un complemento más, ¿no?, que sirve un poquito de reclamo si a alguien le apetece. ¿Dónde se puede adquirir? Aquí en La Roda, el libro, ¿dónde lo podemos adquirir? Supongo que a través de cualquier librería de confianza que tenga se puede pedir, y en el circuito que tengan las editoriales, pues está. Y bueno, si alguien ya no se puede esperar, pues a través de la editorial Pirineo se pide y llegaría por correo. Pero bueno, lo suyo, si alguien tiene su librería de confianza, puede decir, pues tráeme este libro, y a través del editor, pues que lleguen y hagan sus circuitos de distribución. Bueno, Miguel Ángel, me he dejado para casi el final de la entrevista esa pregunta, ¿no?, que lanzabas. ¿Se podría volver a repetir El prodigio? Ahora mismo, cuando escribí el libro, fui testigo a través de la documentación de cómo se desmanteló el sector primario en España. Ahora mismo, cuando lo confeccionaba, estoy siendo testigo de cómo se desmantela, antes fue el sector industrial, el tejido industrial en los años 90, cuando cerró IASA, que ahora si quieres tratamos por qué cerró IASA.
ahora mismo se está produciendo el desmantelamiento del sector primario. El sector primario está totalmente ahogado con la cantidad absurda de normativa que lo está cercenando, y hay que pensar, de acuerdo, que esa IASA que te he dicho valía 30.000 euros, pero una cosechadora vale 250.000 euros. Hay que pensar que en la época que salió la primera IASA, en pocos años se llegaron a vender 24.000 cosechadoras. Ahora mismo, hace un par de años se vendieron 201. Entonces había 24 marcas, ahora hay 7 marcas. El mundo globalizado nos ha traído, de acuerdo, otra serie de cosas. Ahora mismo todas las cosechadoras que quedan de este tipo se están yendo a Turquía, Marruecos, Latinoamérica y países emergentes. Les estamos dando las armas para que nos destruyan. Ellos no tienen normativa que cercene todos los productos, ni controles, ni nada. Un agricultor de aquí, para amortizar 250.000 euros al precio que está el grano, tú imagínate lo que tiene que hacer y cuánto tiempo se tarda. Ahora una máquina de estas se la están llevando por 3.800 euros. Eso es fácilmente amortizable, sin normativa, facilitándote la importación de grano y de producto. Mal pronóstico tiene la agricultura. Repetir la hazaña. ¿Tenemos gente preparada? Sí. Existe una cooperativa que salió de IASA, que se llama Corepa, que llegaron a fabricar la misma cosechadora ellos, y ahora venden el repuesto y demás. Hay gente preparada que lo hizo una vez. Los tenemos. Pero ahora mismo, si se han vendido 201 cosechadoras entre todas las marcas, no sale rentable esa cantidad de inversión, ¿de acuerdo?, para vender esa cantidad de máquinas. No se podrían amortizar. Aparte, sería más factible empezar por hacer un tractor despojado de la electrónica, que es lo que tiene a los agricultores de cabeza, que fuera asequible y sí que tiene una cuota de mercado más alta. ¿De acuerdo? Si se hiciera un tractor como los años 90, con lo que ahora mismo las normativas para el tema de contaminación y demás piden, sí que sería más rentable que hacer esto. Ahora mismo no podemos hacer eso porque se están cerrando granjas, se están cerrando explotaciones, mucha gente quiere vender porque ahora mismo el sector primario está asfixiado con la normativa y las leyes que lo han demonizado y lo están persiguiendo. Existe, de acuerdo, la imagen del agricultor como un ser desollado, de acuerdo, tiene que hacer auténticos equilibrios al precio que está el nitrato, al precio que está el abono, de acuerdo, para sacar arriba la explotación. Muchas veces algunos pequeños agricultores les está costando dinero mantener la pequeña parcela que tiene o este tipo de pequeña explotación. Entonces, no es un buen momento. La Europa que tenemos está desnortada. La personalidad que tiene es como una veleta que se mueve merced a los vientos y víctima de sus propios prejuicios y víctima de sus propios, leyes para legislar, que al final está aniquilando el sesgo de libertad que puede tener en operatividad una persona, un pequeño negocio. Nos vamos a convertir, por así decirlo, pues, en el parque temático del mundo, ¿de acuerdo? Vendrán gente de otras naciones que ellos no están haciendo, por ejemplo, este bagaje en el tema del ecologismo, ellos siguen haciendo sus emisiones y tal, y al final nosotros no vamos a poder competir con ellos. La industria nos la estamos liquidando y el sector primario es como una baraja. Si es que el sector primario, todo lo demás va a ir después. Ya pasó una vez aquí y ya uno de los motivos por el que cerró fue por ese. Porque empezó a haber unas crisis climáticas también, porque la climatología, frente a lo que nos dicen, es cíclica y se repite a periodos. Cayó el sector primario, no había la época de subvenciones, fue cuando entramos en Europa y entramos en el libre comercio y las empresas de aquí quedaron, no solo cerró IASA, sino la competencia, equipos Luna, la Musa, fue un efecto cadena. Entonces, al final, y los sindicatos también, que los sindicatos hicieron con su inflexibilidad, es la época de Nicolás Redondo, es la época de Marcelino Camacho, es la época férrea, ¿de acuerdo? Y con su inflexibilidad hicieron que mucho talento casi cayera en saco de nadie. Bueno, pues supongo que todas esas conclusiones a las que has llegado también quedan reflejadas en el libro, ¿no? Están reflejadas. Más extendidas están ahí reflejadas. Bueno, pues un libro muy recomendable, IASA y la cosechadora española. Ya nos ha contado su autor que se puede encargar en cualquier librería de la localidad. Y bueno, antes de terminar me gustaría, porque claro, Miguel Ángel Rubio, que no lo hemos dicho, pero es docente en el Instituto Doctor Alarcón Santón, y es, bueno, que
publique estos libros, que saque libros al mercado, 10 como nos ha contado, pues es también un ejemplo para sus alumnos. Y me gustaría saber qué opinan ellos sobre este y otros libros que has podido publicar. Generalmente no suelo hablar de esos temas en clase. A lo mejor alguna vez, a título de anécdota, se ha comentado algo, y sí que en algunos momentos ese proceso, como soy profesor de lengua española, digamos, a la hora de explicar y eso, pues les he podido, digamos, revertir esta experiencia, decirle cómo funciona, y siempre hay alguien pues que sí, que me ha dicho: Miguel Ángel, ¿me dejas tu libro tal o cual para echarle un vistazo? Siempre hay alguien que te ha brindado su apoyo y que te ha hecho preguntas sobre él, que tienen esa pequeña curiosidad, ¿no? Saber cómo te lleva, digamos, tal fenómeno a crear un libro. Y unas veces pues tiene ese cariz, ¿no? Que te miran con la admiración, claro, es algo desconocido, ¿no? Y bueno, hay gente que sí que valora eso, y otra gente, bueno, pues que le da más o menos una cosa trivial, ¿no? Pero sí, despierta ese punto de admiración, lo tiene. Bueno, pues sin duda es un ejemplo, ¿no? Que el alumnado vea que hay un trabajo detrás, que un esfuerzo para llegar a publicarlo, que no es fácil publicar un libro. No, ahora mismo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu visita, Miguel Ángel Rubio Sánchez, por explicarnos, bueno, pues cómo has llegado a sacar al mercado IASA y la cosechadora española, y bueno, pues estaremos pendientes de tu trayectoria, porque vemos que si has llegado a publicar 10 libros, no sé si es tu intención continuar, pero supongo que sí, ¿no? Eso ya las circunstancias lo dictarán poquito a poco. Bueno, pues seguiremos tu trayectoria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.